Vos sabés lo que me pasó una vez en el estadio. La primera vez que yo había firmado una cosa contra Estados Unidos, y entonces nos dieron, jugaban Nacional y Peñarol, y entonces nos dieron impreso la cosa contra el tratado que había firmado, y yo era la primera vez que firmaba, y estaba con todas las firmas. Y nos pidieron que fuéramos al estadio, que subiéramos a la torre, ¿cómo es? De los homenajes. Eso, bueno. Y que desde allí largáramos todos los cosas. Entonces yo, cumpliendo mi primera función de militante, subí arriba y largué unos cuantos cosas y volví a mi asiento. Pero los papeles fueron más lentos que yo. Y de repente llegaron ahí y le cayeron a un señor que estaba delante mío. Y se puso a leer, ¿cómo mienten estos comunistas? Dice, ¿por qué? Le dice el otro. Porque aquí figura Mario Benedetti y yo soy muy amigo de Mario Benedetti y él me aseguró que él no había firmado. Y entonces yo le toqué el hombro, ¿no? Y le digo, mire, ese otro Mario Benedetti que le dijo eso, yo también lo conozco, es un químico, pero el que firmó ahí soy yo, y yo también soy Mario Benedetti. Y le mostré el carnet de Nacional, donde decía Mario Benedetti, y dice el tipo, 50.000 personas, y me pasa a mí. No te olvides que Mario, el padre lo mandó a la Deutsche Schule, al colegio alemán, porque era un admirador de los químicos alemanes, etc. Y cuando se enteró que Mario dijo, a partir de mañana tenemos que saludar con el saludo nazi, el padre lo sacó, o sea, ya viene de una familia donde hay un concepto de democracia y antidictatorial, antinazi, bueno, lo mismo. Dentro de Uruguay, un político, que yo creo que fue el gran político que tuvimos nosotros, que fue José Valle Ordóñez. Y ese hombre fue el que trajo todas las leyes sociales para nuestro país. Mi padre era muy admirador de Valle Ordóñez, que fue presidente 2 veces. Yo tenía 8 años cuando murió. Bueno, mi padre lloraba con la muerte de Valle Ordóñez. Y además el entierro que hubo medio pueblo que lo acompañó, ¿no? Me dieron una beca para ir a Estados Unidos y bueno, y me encontré con un país que me asombró por el rechazo que me causaba. Cómo trataban a los negros, cómo trataban a los indios, cómo trataban a los puertorriqueños y a los mexicanos. Me pareció un país lleno de soberbia, ¿no? Y de crueldad. Y bueno, eso yo creo, ahí empezó mi politización. A partir de eso yo empecé a tomar conciencia de ser latinoamericano, ¿verdad? Y empecé a trabajar políticamente, a trabajar con movimientos de izquierda. Todos caminan, yo también camino. A veces me detengo, ellos no podrían. Respiro y me siento respirar, eso es bueno. Tengo sed y me cuesta 10 centavos de dólar otro jugo de fruta con gusto a Guatemala. Este cumpleaños no es mi verdadero, porque este alrededor no es mi verdadero. Estuve, sí, una vez me dejaron entrar después de mucho, de jurar que no iba a matar al presidente. Me acuerdo que me hicieron jurar en Montevideo para darme la visa de que no iba a matar al presidente. ¿Estás arrepentido? Y no, yo le dije, de eso se encargan ustedes, de matar a los presidentes. No son los extranjeros, ¿no? A mediados del 62, publicamos un poema de Mario, Cumpleaños en Manhattan. Lo publicamos en inglés y en español. Sergio y yo hicimos la traducción. Y Mario había escrito ese poema después de una visita a Nueva York en el 59, creo que era. Eso sería su última visita a Nueva York o a Estados Unidos, porque en los años siguientes todos los gobiernos de mi país le negaron la visa de entrada, como hizo con tantos otros intelectuales y artistas importantes de izquierda.
Sí, yo creo que Mario siempre fue un atento observador de lo que pasaba en el mundo. Tenía también esa beta periodística, ¿no? De periodista y que miraba, se enteraba de lo que pasaba. Mario escuchaba mucha radio y siempre se informó mucho a través de la radio. Y en aquella época habían radios de Europa que informaban, ¿no? Le quedó esa cosa. Y bueno, el Uruguay también tiene una trayectoria de gente que estuvo peleando derechos, ¿no? Hay toda una historia desde los anarquistas de principio de siglo, que gracias a ellos está el trabajo de 8 horas, etcétera, etcétera. Siempre estuvo atento a lo que pasaba. No se circunscribió al Uruguay. Entonces es lógico que fuera tomando una postura política. United Press International, urgente. Fidel Castro asume el gobierno de Cuba después de derrocar al frente de sus milicianos al presidente Fulgencio Batista. Aquí Radio Rebelde en el territorio libre de Cuba. Estaba muy influido por la Revolución Cubana. Me parecía que era la primera vez que mirábamos para adentro de América Latina. Sobre todo Uruguay, que estaba siempre muy influido por lo que venía de afuera. Me parece que la Revolución Cubana lo hizo mirarse para adentro, ¿no? Lo sacó al Uruguay de cierto marasmo, así, ¿no? De cierta indiferencia hacia la propia América Latina. Con la Revolución Cubana creamos un comité de apoyo a la Revolución Cubana que a veces se reunía en mi casa y Mario iba a las reuniones siempre, fue muy entusiasta con eso. Y eso creo que fue importante, aparte de los defectos que se podían ver en la revolución y en ciertos detalles o matices de su desarrollo. Pero fue una cosa importante para toda América Latina. ¿Empieza ahí la polarización entre la intelectualidad uruguaya? ¿La Revolución Cubana produce la polarización? Y sí, un poco sí, ¿no? Pero en general, casi todos los intelectuales se apoyaron a Cuba, ¿no? Menos Rodríguez Monegal. Y él empezó entonces a dirigir esa revista que resultó financiada por la CIA. Me ofreció a mí la secretaría de la revista. Imagínense lo que ganaría él cuando a mí me ofrecía que me iban a comprar una casa y además a pagar $2.000 por mes como secretario. Imagínense. Secretario de redacción. Secretario de redacción. Y yo no acepté eso para nada. Porque ¿qué significa en última instancia el compromiso de un escritor? Significa proceder frente a la realidad, pronunciarse frente a su época, pero siempre de acuerdo a su conciencia. Si debido a una obligación partidaria se pronuncia en contra de su conciencia, se estará mintiendo a sí mismo y estará mintiendo a la sociedad que integra. En el año 64, cuando vinieron los cañeros en su segunda marcha a Montevideo, atrás de ellos, clandestino, vino el Weber, Sendik, y no teníamos dónde ponerlo una noche. Y yo lo llamé y me dice a Mario, y le dije si podía albergar a un amigo. No le dije quién por teléfono, pero me dijo que sí, porque él tenía un apartamento donde no vivía, pero donde iba a trabajar de día, que eran 18 de julio y Convención. Entonces te aparecía abajo a las 2 de la mañana con el bebé Sendik y lo hizo entrar. Ahí lo tuvo 2 meses, hasta el punto que se hicieron amigos de conversar. El bebé estaba de día en el apartamento y de tardecita salía, se ponía en la parada del ómnibus llena de gente ahí y me esperaba que yo pasaba con el NSU mío, que era una vidriera, se subía y salíamos los dos. Bueno, mi señor iba atrás con el nene chico y por 18 hasta donde él tenía que ir, lo dejaba. Y así estuvo 2 meses hasta que se fue de lo de Mario, ¿no? Para otros lados. En realidad tuvimos poca relación, ¿no? Pero muy densa con Sendik, ¿no? Yo admiré mucho lo de él, incluso cuando todavía no había nacido el movimiento Tupamaro, él estaba en la cosa de los cañeros de Artigas. Incluso estuvo un tiempo en mi casa, ¿no? ¿En tu casa? En mi casa, estuvo un tiempo en mi casa. No era como cuando después fue dirigente de Tupamaro, pero
No creo que les hubiera gustado nada encontrarlo en mi casa, ¿no? Pero en un y él y miraba la televisión y leía los libros de mi biblioteca, hasta que un día me dijo, me estoy aburguesando. Una cosa es que lo hagas vos, que siempre yo me estoy aburguesando, así que me voy. Y se fue, ¿no? Incluso después que salió de la cárcel, eso lo vi, también estuve con él, ¿no? Tuvimos una buena relación, ¿no? Bueno, por supuesto, el fin primero para mí es hacer obra de arte. Obra de arte. Y en este caso, hacer obra literaria. Todo lo otro viene después. Claro. El afán de comunicación, la intención política o social, el deseo de influir de algún modo en la vida nacional, de hacer cambiar ciertos aspectos de esa vida nacional que me parecen deplorables y rescatar además lo mucho de rescatable que hay en el uruguayo. Eso me parece que viene después. Lo primero es hacer obra literaria para que todo lo demás tenga vigencia. Cuba, bueno, fui invitado, la primera vez fui invitado a un congreso de escritores que había, ¿no? Y me ofrecieron entonces la dirección de la Casa de las Américas, ¿no? que es un instituto cultural muy prestigioso. Y bueno, yo la acepté y me quedé ahí, ¿no? Y yo además muchas veces les hacía críticas y todo. Me acuerdo que cuando yo volví a Uruguay, recibí una carta de Aide Santa María, que era la directora de la Casa de las Américas, una heroína de la Revolución, ¿no? Y que después se suicidó. Pero entonces viví, me mandó una carta y dice, lo más que extrañamos de su presencia aquí en la Casa de las Américas son las críticas que nos hacía. Una vez comprendí que mi voz no era mía. Trabajó muchos años aquí en Cuba, en Casa de las Américas. Claro. Y justamente en aquellos años en que nosotros llegamos a Casa de las Américas, en 1968, principio, él estaba en Cuba. Claro. Él vivía en Cuba. Y ahí tuvimos los primeros contactos. En aquellos programas incluso de televisión que después se empezaron a hacer, que empezó a hacer Casa de las Américas, donde nosotros participábamos a menudo. Él también era o panelista o presentador. Y en aquellos combates iniciales que tuvimos con la burocracia y todo eso, Mario siempre de una manera muy resuelta y muy compañeril estuvo a nuestro lado, siempre defendiéndonos, siempre con un sentido de confianza en los jóvenes, ¿no? Que éramos muy jóvenes, también metíamos la pata, como es lógico. Pero siempre viendo la cosa con un espíritu muy positivo. Y Mario tenía una cosa muy linda. Era un hombre que sabía mucho, pero que no te lo hacía ver. Te enseñaba sin que tú te dieras cuenta. Sí, una delicadeza. Con una sutileza, con un respeto total por el otro. Esa palabra compañeril. Era muy compañeril. Sí, muy. Y el mundo está en harapos, lo veo también, con sus mismas sonrisas, sonrisas de papel. Yo creo que como estructura política y social, el Uruguay es hoy un país agotado. Y mientras las clases dirigentes y el pueblo mismo, sobre todo el pueblo mismo, no lo comprendan así, y no encaren, por lo tanto, la tarea de posibilitar el cambio imprescindible, la sensación de frustración que hoy tiene el uruguayo y que yo diría que ya se percibe como un hedor nacional, se irá acentuando hasta límites imprevisibles y, por cierto, nada promisorios. Y diría también que ese futuro incierto, ese casi suicidio social, es lo que más me preocupa en este momento.
Nunca hizo política, no le gustaba hacer política, no era un político, pero era un hombre de un compromiso social muy fuerte y muy bien ubicado. Digamos, en el apartamento de él tuvo, sin saber entonces quién era, a Raúl Selig. Y que después le hizo una novela, El cumpleaños de Juan Ángel, escrito en verso. Es una cosa formidable. Bueno. Fue muy curioso eso, ¿no? Porque yo escribí El cumpleaños de Juan Ángel y cuando terminé de escribir El cumpleaños de Juan Ángel, pocos días después huyeron los presos por las cloacas. Y entonces me echaron la culpa de que yo les había dado la idea. Yo ni sabía que era posible huir por las cloacas. Era una cosa verdaderamente inventada por mí. Huyeron por las cloacas. Bueno, lo cual me trajo más problemas aún. Bueno, y entonces se va dando ese proceso donde el protagonista no solo va sumando años, sino que se va transformando como ser humano, ¿no? Y termina siendo un guerrillero, ¿no? Una consecuencia que ustedes no saben es que en un reportaje que le hicieron al subcomandante Marcos, dijo de dónde había sacado el nombre y dijo que lo había sacado del cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? O sea que a veces salen consecuencias inesperadas. Los años 60 y hasta la entrada del 70, digamos, son años absolutamente fundamentales de la historia uruguaya y años muy fundamentales y muy fundacionales para la izquierda uruguaya. En ese periodo hay un desprendimiento de los intelectuales con respecto al establishment vallista. Los intelectuales se alejan y construyen un polo crítico nuevo que acompaña la construcción de la nueva construcción de la izquierda, la nueva construcción del movimiento sindical. Y entonces, bueno, Benedetti va acompañando ese proceso, ¿no? Es un reflejo claro de cómo se van dando las cosas y cómo va asumiendo un compromiso y después un protagonismo político, ¿no? Al final de ese periodo que estamos hablando. Y entonces ahí, dentro de la propia izquierda que se había ido construyendo institucional, pero también medio al costado y por afuera, aparecen los movimientos como el de los Tubamaros y otros que se salen de aquellos canales institucionales, pero que a través de esta figuración del 26 de marzo también quiso acompañar o abrir un paréntesis o un crédito a la hipótesis de la competencia electoral, del Frente Amplio. Y es el escritor y el periodista que de alguna manera expresa la radicalización de las clases medias, ¿no? De la época, que sin duda eso ocurrió. Y sobre todo una llegada hacia los jóvenes, ¿no? Los jóvenes leen a Benedetti, y entonces me parece que él en ese sentido es una figura relevante para movilizar ciertas corrientes de la época, ¿sí? ¿Cómo no? Pero la cuestión es que nosotros queríamos de alguna manera ser lo que Benedetti y también Idea Vilariño y también Eduardo Galeano representaban. O sea, estaban dentro del frente, nosotros queríamos estar con ellos en el frente. ¿Era la literatura que más importaba? Era lo que nosotros queríamos hacer. En esa época él hacía cuestión de lo que es el compromiso del intelectual, ¿no? Una cosa que venía un poco de una idea sartreana, ¿no? Del compromiso del intelectual comprometido, del escritor comprometido. Por lo tanto, cuando se genera la situación esa de militar en política
de pasar a la acción, Benedetti está pronto y no puede negarla, no puede rechazarla, pese a que no le resultara muy cómodo esa circunstancia. Hay un Benedetti que busca la política y la política que lo busca Benedetti, ¿no? Bueno, por esos tiempos había una gran convulsión política. Nuestra fuerza, MLN, Tupamaro, yo tenía responsabilidades políticas y nos dábamos cuenta que teníamos una incidencia y una popularidad que iba más allá de la estructura nuestra. Nosotros nos definimos, lo definimos desde hoy, desde entonces, como una organización política en armas. Entonces, no podíamos absorber toda la gente que tocaba timbre en casa, que quería hacerse socio. Te estoy dando un eufemismo, digamos. Entonces, impulsamos la creación del movimiento 26 de marzo. Y ahí estaba Mario como figura central, digamos. Todo para ver si se contenía el avance de una derecha exacerbada donde se estaba gobernando sobre la base de medidas prontas de seguridad que se repetían y se repetían y se repetían. Aparte de otro escuadrón de la muerte. Yo en el año 69 me fui a vivir a Suiza, a Ginebra, que estaba estudiando y trabajando, y yo vuelvo a Uruguay a finales del 71. Y bueno, es la época donde que el Frente Amplio se empieza a conformar y yo elijo militar en el grupo que estaba Mario, en el movimiento que estaba Mario. Y al poco tiempo lo conocí y bueno, él me pidió que pasara a un estadio más cercano de militancia, más cercano a él. Y ahí, a partir de ahí empecé a conocer a la persona. A esa persona que te digo cercana, con el que no conoce, que escucha, que no impone su criterio, sino que escucha al otro, aunque al final en realidad casi siempre uno terminaba adoptando el criterio de él, que era mucho más sensato que el que nosotros los jóvenes teníamos, ¿no? Pero bueno, nosotros veníamos más ¡fua! Y Mario no era que te calmara, era que Mario razonaba con una visión mucho más a mediano y largo plazo, o sea, mucho más cauta y mucho más segura que la nuestra. Creo que fue también un poco consecuencia de lo que significó la Revolución Cubana para todos nosotros, ¿no? Vino como, sentimos como una necesidad de comprometernos, ¿no? Por lo que estaba pasando en el continente. Y bueno, en aquel momento se crearon varios movimientos y más, y se creó ese movimiento 26 de marzo, con una iniciación un poco confusa, ¿no? De todos modos, al principio a mí me pareció que era un lugar donde yo podía estar. Yo nunca había militado en ningún movimiento político, nunca, fue la primera vez. Bueno, y como en todo movimiento que empieza un poco de la nada, tuvo muchas contradicciones desde el comienzo. Y bueno, yo incluso fui orador político del movimiento, de esas cosas que todavía ni siquiera las comprendo, como actitud de subirme a una tribuna y hablar ante 30 o 40.000 personas, era terrible para mí. Porque una cosa es ponerse a escribir y otra cosa es ponerse a improvisar delante de una muchedumbre. Para mí yo casi me muero con eso, con esas actividades que tuve. Sí, lo vi mal por la militancia cuando en el año 71, después de la creación del Frente Amplio, hicieron el 26 de marzo, que era el brazo político del MLN, pero por lo cual sus candidatos no iban al gobierno. Uno de los candidatos era él. Y lo llamaban, empezaron a llamar el Escuadrón de la Muerte, que lo iban a matar. Y el asma se le agravó, lo tuve que tratar con prednisona, hizo un delirio por prednisona, tuvimos que ingresarlo. Después de varios días salió y con mi
mi prevención de que trabajara con menos intensidad, que se cuidara, porque... Mario nunca fue un señor que le gustaba aparecer y mostrarse. Eso ya está dentro de su personalidad, esa cosa austera que te dije al principio de Mario. Él, si bien se daba cuenta de la necesidad de hablar y de explicar y de exponer los motivos, las causas que uno reivindicaba, él tenía pánico del ataque de asma. Y creo que eso es lo que más lo achicaba a la hora de hablar en público. Para mí fue muy violento ser dirigente político, porque lógicamente si uno está en un movimiento o en un frente y ese movimiento toma determinadas actitudes y uno tiene que dar un discurso al público, tiene que seguir esa actitud. Entonces muchas veces tuve que hacer discursos ante un público muy numeroso diciendo cosas en las que yo no estaba totalmente de acuerdo. Pero un militante político, un dirigente político tiene que hacer eso. Por eso después yo no quise ser nunca más dirigente político, porque eso me provocaba como una tortura intelectual, ¿no? El nombre se lo pone Mario. 26 de marzo. 26 de marzo, que es la fecha en que se iza por primera vez la bandera artiguista en Montevideo, en los tiempos de Artigas. Y bueno, y ahí queda conformado y empezamos a tener una actividad. En los actos se nombra el 26. 26 no presentaba candidatos, pero tenía unas multitudes, llenaban 18 de julio en los actos. Pero yo recuerdo haberlo visto en un par de actos. Y acá viene lo otro que parece increíble. Un individuo al que seguían tanto la gente, ¿no? Y que tenía una comunicación tan directa con sus lectores, era un mal orador. Yo, sinceramente, nosotros aplaudíamos y nos enfervorizábamos porque teníamos 17 años, y tenía esa cosa que por más que él le pusiera el énfasis, no eran los políticos que hablaban antes o después que él, no era un Michelini, que todo el mundo realmente moría cuando escuchaba a Michelini. Y otra cosa que le pasaba a Benedetti era que él sufría tanto de asma que tenía esa cosa entrecortada del discurso que es muy incómodo para él, pobre, y para quien lo está escuchando. Y a veces le venían accesos de tos, porque además los actos se hacían de noche y hacía frío. Mario escribía los discursos. Se discutía, Mario lo redondeaba, escribía, subía con los paldes, en una voz muy afectiva. No llegaba a ser monocorde, pero era sencilla y había una gran expectativa cada vez que daba un discurso, porque era una línea clara en su lenguaje, etc. Y Mario sabía que estaba cumpliendo un papel en este contexto y no aflojó y se quedó hasta último minuto. Y estableció un relacionamiento formidable con Sereni. Y fue de los que estuvo hasta último momento al firme cuando se vino ya el golpe y todo lo demás. Entonces, y en medio de todo eso, bueno, las canciones de Mario, los poemas de Mario, las cosas que iba sacando, la repercusión internacional que tenía. Y después, las posiciones internas dentro del 26 de marzo se fueron polarizando y yo me fui sintiendo cada vez más ajeno a eso. Entonces, no me parecía correcto renunciar en plena batalla, digamos. Entonces, bueno, pese a todas mis diferencias, seguí trabajando con ellos hasta que llegó un momento ya después del golpe que yo dije basta, ¿no? Dije basta a eso y a cualquier otra actividad política así en el plano de dirigente que muchas veces me han propuesto, ¿no? Bueno, ya la coleta de dirigente político me la corté para siempre, yo creo. Porque además yo creo que después de todo puedo decir cosas políticas más libremente en lo que escribo, en mis artículos periodísticos, en un cuento, en un poema, sin que nadie me esté marcando, ¿no? Y bueno, y eso lo seguí haciendo, ¿no? Yo creo que he sido bastante coherente en ese problema. Creo que he tenido siempre una posición antiimperialista, ¿no?
Y además dentro del frente, ¿no? Yo nunca me fui del frente. Yo lo mejor que rescato de esa época es mi vinculación con sectores de la población con los que yo no había tenido mucho contacto. Mi contacto era siempre con la clase media, ¿no? Con clase universitaria, intelectual, cultural. Pero ahí en ese periodo, por razones de la actividad del movimiento al que pertenecía, tenía que ir a barrios muy pobres, pero muy pobres. Y tuve así realmente conciencia del nivel miserable en que vivía buena parte de nuestra población. Entonces eso te pega fuerte, ¿no? Y creo que eso fue casi lo que tuvo más importancia en mis escritos políticos después, ¿no? Me fui empujado por los compañeros, ¿no? Que parece que habían averiguado que estaba prácticamente a punto de meterme preso, con todo lo que eso significaba en esos momentos, ¿no? Entonces me fui. Pero después vino el problema de Homero, y la noticia era que Homero estaba preso, que estaba siendo torturado, ¿no? Y que no lo iban a soltar, pero sobre todo no le iban a suspender la tortura si yo no iba si yo no venía a Montevideo, ¿no? Era mentira. Además, me decían que le habían encontrado papeles que confirmaban mi participación en la guerrilla y yo qué sé qué más. Era todo mentira. Lo único que le encontraron a Homero en los bolsillos del saco era mi teléfono, nada más, porque, como yo les dije cuando vine a declarar, Homero era el encargado de las divisiones jóvenes del 26 de marzo, que el 26 de marzo era entonces un movimiento legal. Entonces, esa era su vinculación conmigo. Yo era dirigente del 26 de marzo, él era dirigente de la Cosa Juvenil y tenía mi teléfono para llamarme. Además que era cierto, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, vine acá, me interrogó el general Álvarez, ¿no? Y entonces, bueno, me preguntó, y si usted dónde está viviendo. Yo ahora estoy en Buenos Aires, digo, porque se está filmando una película sobre una novela mía. ¿Y cómo se llama la película? La Tregua. ¿Cómo? Porque se estaba hablando de una tregua entre los Tupamaros. Digo, sí, se llama La Tregua, está inspirado en una novela mía. ¿Y de qué trata esa novela? Y mire, trata de un señor veterano que se enamora de su secretaria joven. Bueno, y el tipo se levantó y se fue. Y me dejó como media hora. Y cuando, con el soldado, que el pobre escribía como podía. Y cuando volvió con otro militar, que alguna gente me dijo quién era. Bueno, la cosa fue que entonces volvió y le dijo al soldado que escribía, saque la hoja, borre todo eso, ¿no? Se ve que había consultado por otro lado. Y me volvió a preguntar entonces ahí en qué consistía el argumento de la tregua. Y este militar que había entrado con él, por detrás de él, me hacía una seña como diciendo, mire las cosas que va a preguntar, como burlándose de ¿no? Bueno, y al final, bueno, me interrogó como
como 2 horas. Y si, ¿y ahora cuándo se va? Y no sé, cuando tendré pasaje de nuevo a Buenos Aires. Yo me iba esa noche mismo, ya tenía pasaje para volver a Buenos Aires. Creo que fue muy duro por muchas razones. Lo que significa el exilio, que a todos nos parte la vida así de golpe, como que te dan un hachazo. Y Mario además tenía separación de Luz, su esposa, que se querían mucho y tenían una relación maravillosa, porque Luz se quedó trabajando en Montevideo. Entonces Luz iba y venía, pero claro, no es lo mismo en la pareja, ¿no? Tampoco podía venir todos los fines de semana, pero venía por lo menos 1 o 2 veces al mes. El exilio es difícil. Y Mario, que encima tuvo que separarse de Luz, no fue fácil. Después de eso quedó en Buenos Aires, se hizo muy amigo allí de Selmar Michelini, era la época que Selmar era gran activista político con todos los refugiados, y los veía, siempre se veían, hasta que la AAA estaba cada vez peor y él salió. Bueno, estaba en Buenos Aires y me tenían muy vigilado, ¿no? Y además a veces se habían acercado a casa para allanarla y cosas por el estilo. Entonces había unos cuantos amigos, 5 o 6 amigos, que me habían dado sus llaves. Y yo las tenía todas, yo decía que era el llavero de la solidaridad. Y para que yo en cualquier momento pudiera ir a casa de ellos si me encontraba en peligro. Y varias veces fui. Varias veces me aparecía a las 2 de la mañana en la casa de alguno de ellos. Mario un día me llama y me dice, me acaban de amenazar las 3A, le mandaron un mensaje, me dan 48 horas para irme. En esas 48 horas primero vino Raúl, el hermano de Mario, con el dinero que mandaba Luz en caso de emergencia, que tuviera un colchoncito adicional. Y yo vivía en Las Heras y Canning, en un edificio donde una vecina que se había hecho entre tanto amiga mía, que también conoció a Mario, y ella tenía un auto diplomático, que cuando le planteamos, a mí se me ocurrió que si me lo podía prestar, cuando le planteé si me lo podía prestar un ratito para ir a Ezeiza, me dijo que sí. Era un Fiat 600, pero a mí lo que me importaba era la chapa diplomática que me autorizaba a pasar. Y es lo que hicimos. Raúl atrás, Mario al lado mío y yo manejando. Y bueno, así pudimos parar el auto, bajarnos y acompañar a Mario hasta el mostrador y ver cómo subía la escalera de mecánica para inmigraciones. Y bueno, cruzar los dedos. Y entonces me fui a Perú. Y ahí, bueno, trabajé un tiempo en un diario de Lima y hasta que un día me vinieron a buscar un apartamentito que yo había alquilado y me llevaron preso, pero por poco tiempo, así me trajeron otra vez de nuevo a mi apartamento y decirme que me expulsaban de Perú. Y volví a Buenos Aires y más o menos se fueron arreglando las cosas hasta que me dijeron que ahora podía ir a Perú. Otra vez me fui a Perú. Y en Perú me empezaron a buscar por todos lados. La policía, yo qué sé yo. Y entonces de Cuba, Aide Santa María, avisada del asunto, me mandó un pasaje para que fuera para allá. Y entonces me fui a Cuba con el pasaje ese que me mandó Aide. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, y no puedo ni quiero apartar el recuerdo. No el subido al cajón, a la tribuna, con su palabra de espiral velocísima que blindaba los pregones del pueblo o encendía el futuro con unas pocas brasas. Donde me hice más amigos de Selmar fue en Buenos Aires. Selmar vivía en un hotel en la calle Corriente, casi Florida, que el dueño del hotel no le cobraba, porque era muy amigo de él, y por lo menos 3 veces a la semana almorzábamos con Selmar en un restaurancito que había a la vuelta por la calle Maipú. No, así que yo con Selmar en Buenos Aires nos veíamos, pero casi a diario, y con él tuve una amistad formidable. Para mí, la muerte de Selmar fue un golpe, pero espantoso, que estando en La Habana, yo ya oyendo a la BBC de Londres, por la BBC hablaron del asesinato de Selmar y de Gutiérrez Ruiz, claro. No, pero de Selmar le dolió mucho y lo escribió a los pocos días que lo mata. Selmar lo matan un 20 de mayo y Mario en el poema pone mayo 1976.
Y Selmar me dijo lo siguiente: no pasa nada, porque nosotros no nos metimos nunca en política argentina. Y 2 meses después nos matan a Selmar, o sea, muy fuerte, ¿viste? Por suerte no le hicimos caso a Selmar y por suerte Mario no vino. No se me borran la sonrisa, el gesto de la última vez que lo vi junto a Chicho y no le dije adiós, sino cuídate, pero los dos sabíamos que no se iba a cuidar. En Uruguay, a partir del golpe de Estado, es una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que es uno de los países donde la represión cultural es más fuerte en toda América Latina. Yo creo que eso se debe fundamentalmente a que en Uruguay la cultura, yo creo que en el Cono Sur en general, pero en el Uruguay, que es el que conozco mejor de los 3 países del Cono Sur, en el Uruguay la cultura ya no era un fenómeno elitista, ¿no? Sino que estaba cada vez alcanzando y abarcando a capas más vastas de la población. Entonces, justamente lo que decíamos en otro momento era que cuando el intelectual o el artista empieza una tarea de transformar, no solo de interpretar, sino de transformar, la represión como respuesta de un régimen reaccionario es más dura. Y eso pasó en Uruguay. Un síntoma de algo que dijo nuestro Artigas, ¿no? Que siempre dijo frases que parecen hechas para el día de hoy. Y por ejemplo, una de ellas decía: a los tiranos no les queda más recurso que el triste partido de la desesperación. Yo creo que es una de las mejores definiciones del fascismo latinoamericano que se han escrito jamás, mucho antes de que el fascismo existiera. Y toda esta represión cultural yo creo que es también un nuevo síntoma de ese triste partido de la desesperación. Yo recuerdo siempre, nosotros íbamos al trabajo voluntario, no de ir un día, sino nos pasábamos un mes, 45 días en el campo, y yo recuerdo con mucho cariño, creo que de las últimas que hicimos, Mario y Luz estuvieron allí, porque Mario hizo en Cuba y en la casa la vida igualito que todos los trabajadores, ¿no? Él vivía en Alamar, él cogía una guagua para ir para Alamar, y todo el mundo decía: ¿cómo Mario Benedetti coge una guagua que es al otro extremo de la ciudad? Él nunca dijo: llévenme en carro, hay que moverme. Él se movió hacia allí. Ellos participaban en todas las actividades de todas las direcciones. Digo, ir y volver en ómnibus, que iban atestados siempre de gente, ¿no? Y las viviendas eran muy elementales, en Alamar, ¿no? Pero bueno, pero había otros elementos que hacían de aliciente también, ¿no? Para mí, yo aprendí bastante de esos 4 años que viví en Cuba. ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, a trabajar en el campo, ¿no? Porque ahí en la Casa de las Américas donde yo trabajaba, cada tanto se llamaba trabajo voluntario y se escribía a la gente que quería. Y yo me escribí 2 o 3 veces. Nunca, jamás había trabajado en nada campestre, en nada del campo, y ahí trabajé. Y francamente me sirvió para aprender lo difícil, lo duro que es el trabajo en el campo, ¿no? Nos reuníamos los uruguayos, teníamos un grupo de todos los uruguayos, del cual Mario era dirigente, lo mismo que Pablo Carlevaro, y Mario tenía y también había compañeros del Partido Comunista que estaban asilados también allí. Y Mario tenía una norma de hacer todo arriba de la mesa, no hacer nada oculto con los comunistas, ni que ellos nos ocultaran nada, que era la única manera de poder trabajar juntos en el exilio. Y siempre la cumplió. Bueno, esa es parte de la coherencia de su pensamiento, ¿no? Fue muy solidario siempre con Cuba, fue solidario con Nicaragua. Mario tuvo una actitud con Nicaragua solidaria durante mucho tiempo, sobre todo todos los primeros 2 gobiernos sandinistas, que fueron duros, porque tenían a la contra en la frontera. Mario fue muy solidario.
Pero también fue solidario con Haití, también fue solidario con ciertos países de África. Y ahí se hizo esas jornadas en que, por supuesto, las vedettes eran Citarrosa, los olimareños, digamos, el Sabalero, los cantantes conocidos del canto popular uruguayo que había recorrido América Latina y que siguieron recorriendo América Latina y Europa como durante el exilio, ¿no? Y también, sin duda, Benedetti. Si no me equivoco, me parece que con Benedetti, hablando o leyendo poemas, llenamos el Auditorio Nacional de México, que es bastante grande. Una vez más, allá en el exilio se armó una alternativa política que tenía que ver con lo que se llamaba La Corriente, que era una serie de movimientos del Frente Amplio, de la izquierda, que venían de los 60, que venían del 71. Y yo recuerdo que en esa instancia Benedetti dice, bueno, yo ya estuve, ya me puse al frente de un movimiento en su momento, no me resulta nada fácil, yo no quisiera volver a repetir eso y en fin, quisiera más bien mantenerme en las sombras. Y la paradoja está en que ese encuentro decidió recrear la revista que se llamaba Respuesta de esa corriente y poner como director de la revista o como editor responsable a Benedetti. Era la única cosa que iba a figurar, porque todo lo demás iba a pasar desapercibido. O sea que Benedetti aparecía de nuevo al frente de algo, pese a su propia idea de perfil bajo, o sea que volvió a repetir la misma historia. Pero el exilio, no todo es negativo en el exilio, ¿no? Además yo soy una persona que me adapto bastante a ciertos contextos, ¿no? Además yo no era como muchos de los exiliados que llegaban y no abrían las valijas, ¿no? Decían, no, eso está ahí porque dentro de 2 meses volvemos. ¿Qué 2 meses? Claro, 12 años, ¿no? Claro. Entonces yo lo que hacía cuando llegaba un nuevo exilio, abría la valija y colgaba la ropa en el ropero. Eché mucho de menos cuando volví a Montevideo y estaba en la calle 18 de Julio sin árboles. Para mí me parecía como que me habían sacado una parte a mí, ¿no? Una parte mía. Ahora por suerte otra vez se están recuperando los árboles. Y bueno, y la gente, ¿no? Pero con todo la gente, con mi vuelta yo la encontré cuando volví como más apagada, menos dada a la comunicación, tal vez un poco menos solidaria y todo. Por eso para mí ha sido una satisfacción especial ver ahora con el triunfo del Frente, otra vez volví a ver a la gente con alegría en la calle, ¿no? Eso para mí ha sido muy importante, porque desde que volví no la había visto a la gente contenta. Un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad. Muchas gracias. A mí fue muy emocionante estar ahí, ¿no? Bueno, que Tabaré me viniera a dar un abrazo y demás. También estuve con los presidentes de Argentina y de Chile. Pero eran como sentimientos encontrados. Por un lado, esa gran alegría de vivir ese momento tan esperado y encontrarme con tantos amigos allí, y también detectar la ausencia de otros tantos amigos y de gente que luchó por este cambio, empezando por el propio Sereñi, ¿no? Que
hubiera sido para él el mayor instante de felicidad, ¿no? Y en la Casa de las Américas lo conocí en el año 1979 a Mario. Lo conocí personalmente y entablamos una relación, yo diría que de amistad bastante seria, bastante profunda y bastante radical. Y cuando digo radical, digo porque fue una amistad que nos llevó a las peleas, a la enemistad, al distanciamiento y después de nuevo a la amistad. Y ya no pasa nada, y ya yo te perdono, etcétera, etcétera, etcétera. Yo viajé a Cuba en el año 90, invitado por la Casa de las Américas a pronunciar el discurso de apertura del Premio Casa, que era una instancia muy importante, y lo que vi en Cuba no me gustó, me pareció que iba por muy mal camino, en el año 90. Y cuando volví yo escribí algunas notas a propósito de lo que había visto en Cuba, y él me lo dijo además claramente, que se había sentido muy molesto, muy ofendido, y que le parecía que yo estaba totalmente equivocado. Y bueno, eso nos generó un distanciamiento importante, ¿no? Con enojo de parte de ambos. Y después poco a poco nos fuimos volviendo a ver, a reencontrarnos. Por supuesto que hay gente que está en contra dentro de la misma Cuba, ¿no? Y yo creo que Cuba tiene cosas muy mejorables, ¿no? Pero yo sigo teniendo confianza en Cuba y en la revolución. Y el día que no esté Fidel, que algún día será, porque ya es bastante mayor, ¿no? Yo creo que hay gente que va a seguir con esa tendencia, ¿no? Ojalá, me parece, ¿no? El problema es que, digamos, la coherencia de Cuba es casi como una necesidad para enfrentar la amenaza de los Estados Unidos, ¿no? Tienen que afirmarse en lo que fue y es todavía, y esperemos que siga siendo la revolución, para enfrentarse a los Estados Unidos, ¿no? Y lo han intentado invadir, ¿no? Más de una vez, y sin embargo no han podido, ¿no? Entonces es tremendo para Estados Unidos, con el poder que tiene, que no ha podido apoderarse de un país tan chiquito como Cuba. Hubo una manifestación cuando fue Bush hijo a visitar el Uruguay, se organizó un desfile por todo Montevideo, y Mario, que estaba muy viejo y muy frágil en ese momento, eso no lo iba a perder. Entonces no estaba para manifestar, pero entre su secretario en ese momento, Ariel Silva, y yo negociamos que iba a ir hasta la esquina de la calle, porque vivía en cerca de 18, sí, iba a ir hasta la esquina de la calle a saludar. Y bueno, y él dudaba, decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo unos lentes y un gorro? Así no me... Pero después dice, no, al contrario, yo lo que quiero es que vean que yo estoy en contra de esto, entonces no voy a ir así. Entonces fue y se paró en la esquina. Pasaba la manifestación y cuando se dieron cuenta que Benedetti estaba allí, la manifestación se precipitó hacia la esquina y eran muchachas arrancando de su mochila, no sabían que Mario iba a estar, copia de alguno de sus libros, es decir, lo llevaban siempre para que firmara. Y enfrente estaba Puro Verso, entonces la gente corría a comprar un libro y se lo venía a traer. Se empezó a formar una fila para hacerle firmar a Mario en una esquina. Muchachos que se arrancaban, porque era en pleno verano, se arrancaban una remera toda transpirada y se la alcanzaban para firmar. Y él disfrutando como loco de eso, como 5 minutos después quedó extenuado. Y cuando le dijimos, che Mario, vamos para casa, él dijo, sí, vamos, porque si no se van a olvidar del porqué de la manifestación. Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos,
buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dejó los dos ejes que quería que la Fundación tuviera, que era la custodia, protección y promoción de su obra, pero también la promoción de la literatura y sobre todo de los jóvenes, y el otro eje, los derechos humanos, con especial énfasis a promover las investigaciones, a promover y apoyar las investigaciones de los detenidos desaparecidos. Mario era una persona que pensaba de una manera muy profunda. Él no era una persona que seguía a los líderes de izquierda ciegamente, ¿no? Él pensaba, yo soy como Mario, me considero revolucionaria y siempre de izquierda, pero creo que fue un gran fallo de nuestra generación, seguir a nuestros líderes nomás porque sí, no hacer suficientes preguntas, ¿verdad? Él pensaba las cosas y no se dejaba llevar por consignas y eso creo que necesitamos muchos más revolucionarios así.